Abuela, contame un cuento ahora que estamos solos, un cuento que sea largo, un cuento maravilloso. Contame el de la princesa que vivía prisionera, o si no, el de la bruja que le dolía la muela. Contame un cuento, abuelita, sentate juntito a mí, un cuento maravilloso que tenga final feliz. Hola, bueno, estamos hoy para acá, desde Activa, junto a Editorial Amanuense y junto a Canal 4 y junto a Sebastián y a Mario, para hacerles la entrega de otra exquisita historia de Jaime Gamboa, que tiene ilustraciones de Roger Icaza, que es un ilustrador ecuatoriano. Es una historia que transcurre entre nubes, entre verduras, entre aroma a pescado, entre el mar, y donde la voz de un abuelo guía este magnífico relato que realmente vale la pena ser escuchado y ser comentado en familia, como decimos siempre, porque tiene grandes valores para recuperar desde la lectura y desde el disfrute en familia. Y bueno, la historia se llama Alma del Mar y ya estamos prontos para leérselas. Todas las noches de Alma comenzaban con la misma pregunta: papá, ¿me vas a contar cómo es el mar? Él, que siempre a esa hora estaba surciéndole un par de calcetines o planchándole el uniforme de mañana, la miraba por encima de sus viejas gafas y dejaba su labor para sentarse en la colchoneta y contarle una de sus historias. En toda la larga vida de Alma, que ya superaba la increíble edad de 8 años, su papá jamás había repetido una historia sobre cómo era el mar y cuáles eran los nombres, costumbres, mañas, cojeras y virtudes de los más de 1.000 millones de bestias y hombres que habitan los mares, ya sea por arriba o por debajo. Su papá hablaba así, y Alma se imaginaba que todos los papás del mundo contaban a sus hijos historias llenas de palabras raras y gestos exagerados, porque su papá, cuando contaba algo, se emocionaba mucho y terminaba dando brincos, levantando los brazos, nadando en medio del pequeño cuarto como si fuera una sirena, o agitándose como un marino que trata de salvarse de las rabiosas olas del mar de la serenidad. Y Alma se reía con solo verlo levantarse para transportarla con sus palabras rimbombantes y sus sonidos de palmeras agitadas por el viento, a donde sabía que alguna vez él la llevaría al lugar más allá de las montañas, donde yace el gigante infinito que abraza la tierra con su manto azul, el mar. Alma no tenía memoria de su mamá, que se había despedido de este mundo cuando ella nació, dejándole, según le decía su papá, los 2 mejores regalos que alguien le puede dar a otra persona: un par de ojos curiosos y una vida para disfrutarlos. El papá de Alma también le hablaba mucho del abuelo, un verdadero pescador de piel curtida y manos de pulpo, que había tenido que dejar su bote encallado en la arena después de 2 meses de regresar a casa con sus redes vacías, mientras los grandes barcos pasaban llevándose todo, arrancando con sus garras enormes hasta las piedras del fondo marino, secando el mar. Entonces, cargando en sus ojos una pena borrascosa como el Caribe, su abuelo comenzó a caminar tierra adentro, sin parar, durante semanas,
hasta que el mar fue solo un recuerdo lleno de hermosas historias. Después de tantos años, esas historias eran la vida de Alma y de su papá, que llevaban mucho tiempo ahorrando para poder pagarse el viaje hacia la costa. Claro, esos ahorros siempre acababan consumidos por una necesidad más urgente. Un nuevo carretón para que su papá vendiera legumbres en el mercado de la ciudad, unos zapatos nuevos para Alma, una plancha que no electrocutara a nadie. Una noche, justo cuando comenzaban las vacaciones escolares, Alma le hizo la pregunta de siempre, pero su papá siguió planchando como si nada. Alma, sorprendida, volvió a preguntar, «Papá, ¿me vas a contar cómo es el mar?» No, Alma, esta vez lo verás tú misma. Y con la punta de su blanco bigote le señaló algo junto a la lámpara. El corazón de Alma dio tal salto en su pecho que casi llega a la mesita antes que ella. Eran 2 boletos de autobús. Mañana finalmente iba a conocer el mar. El viaje fue largo, tan largo y aburrido con su traca de pueblos y estaciones, de refrescos en bolsa y vendedoras de cajetas, que la niña cayó dormida. Cuando despertó, su primera visión fue como un espejismo. Ella tenía la cabeza sobre el regazo de su papá, que le había cargado desde la estación y acostado sobre un tronco en la playa. Luego de un instante sin palabras, un instante largo, como 8 años y un viaje en autobús, Alma desató en la brisa todos los gritos que había guardado para ese momento. ¡El mar! ¡Es el mar, papá! La niña se lanzó a correr por la playa como si dejara atrás algo más que sus sandalias. La estrechez de la vida en su cuarto, la ciudad gris que ahora parecía tan lejana. Corrió al encuentro de todo eso que su papá tantas veces le pintó en la imaginación con sus historias. Los tonos turquesa, el brillo de cada rizo, el aroma de la sal nueva, el ardor de la arena bajo las diminutas plantas de sus pies. Alma sintió una gran gratitud, tan grande que corrió de nuevo hacia el tronco y se arrojó sobre el cuello de su papá, con un abrazo apretado como las tapas de una ostra egoísta. «Gracias, papá. Es como me dijiste que era. Es como me dijiste que era». A pesar del abrazo, su papá seguía sentado, inmóvil. Alma notó que sus pupilas comenzaron a flotar entre las aguas como 2 pequeñas islas, hasta que una ola diminuta rebasó el muelle de sus párpados y una vieja lágrima rodó mejilla abajo. «¿Qué pasa, papá? ¿No estás feliz?» El viejo se enjugó la cara con la manga de su camisa sin dejar por un instante de mirar hacia el azul. Estoy bien, mija. Es que... ¿Qué pasa, papá? Todo lo que conté sobre el mar me lo contó tu abuelo. Alma lo miró sin comprender. Su papá finalmente colocó sus ojos sobre ella. Yo tampoco lo había visto jamás. Y sobre aquel tronco blanco, pulido por la sal y los años, sin saber por qué, después de dejar caer una que otra lágrima, los 2 comenzaron a reír a carcajadas. Y rieron todo el resto de la tarde, como nunca antes habían reído mirando juntos el inmenso mar. Y colorín colorado, la historia de Alma del mar se ha terminado. Otra maravillosa historia de Jaime, esta vez con ilustraciones de Roger Icaza, que es un ilustrador ecuatoriano. Bueno, yo leí mucho,
Me gasté la voz. ¿Qué imágenes que pone? Con eso ya dije todo. ¿Cómo? Que yo leí mucho, ya gasté mi voz. Ah, me estás pasando la posta, digamos. Bueno. No, ¿qué imágenes decía pone? Impresionante. Estoy buscando esto, mira, en sus pupilas. Alma notó que sus pupilas comenzaron a flotar entre las aguas como dos pequeñas islas, hasta que una ola diminuta rebasó el muelle de sus párpados y una vieja lágrima rodó mejilla abajo. Es como que comentar este libro es un poco como destrozarlo, ¿no? Qué sensibilidad ¿Qué que más tiene. podés decir? Qué sensibilidad que tiene Ya. Jaime, la verdad. Impresionante. Una belleza. Una belleza. Por algo Jaime es uno de los escritores tan favoritos de amanuense, De ¿no? amanuense, claro, como Que para tiene no. como para no. Desde que lo agarrás a un libro ya... Sí, las ilustraciones aparte son maravillosas, Claro, ¿no? porque vos lo agarrás y ya de entrada te causa una impresión... Sí. Es fuerte, está bueno. Y me desde el encanta. título, porque algunos niños me dicen a mí, alma de mar, le digo, lean bien, que no es alma de mar, Claro, alma es de alma mar. del mar, ¿no? Refiriéndose al nombre de la niña. Al nombre de ella. Es claro. la nieta, es la hija, va. Y otra vez la presencia del abuelo. Sí, igual hay un juego ahí, ¿no? Con alma de mar. Porque Sí. hay un alma que trasciende, Sí, que ahí, trasciende familiarmente, sí. del abuelo al padre, del padre a la hija y Sí, todo con ese sí. anhelo del mar. Como el alma, como aquello que está ahí, que es la raíz de ellos, digamos, ¿no? La raíz de ello, el mar. Este. El abuelo pescador, ¿no? Claro, el abuelo pescador, la Sí. pesca, el contacto con el mar. Nada extraño, ¿verdad? Lo que pasa en la historia, que Jaime lo deja pasar por ahí muy sutilmente, que el abuelo era un pescador de barcaza. Claro. Y que un buen día las redes quedaron vacías, ¿no? Por los grandes barcos. Las grandes pesqueros. Las grandes Ajá. pesqueros, ¿no? Sí. Que no es nada a menudo eso. También pasa por la sensibilidad del escritor, ¿no? Dejarnos en claro estas cosas que pasan en el mundo. Y cómo describe el mar, pero también describe la ciudad. Cuando Alma llega al mar, describe la ciudad con una carga bastante... Sí. Es oscuro, es Era gris, gris. no me acuerdo qué otras palabras se utilizan. Cómo en realidad, cómo descubrió la ciudad cuando conoció el mar, ¿no? Cómo Claro, tuvo claro. otra visión. Cómo reconoció, Exacto. cómo vuelve a cobrar sentido, y el- simbolismo, todo eso. Buenísimo. Bueno, nuevamente apela también a la sensibilidad como hilo conductor de todo esto, no solamente a la aventura, ¿no? Sí, Que puede sí. pasar, de que bueno, las desventuras que le pasan a un personaje, sino todo lo que está alrededor, todo lo que lo hace emocional a Total. ese personaje, todo lo que siente, lo que Totalmente. extraña, te lo logra hacer, Y te lo transmite también perfectamente. la sutileza o la sensibilidad especial de Jaime para esto de hacernos las imágenes, ¿no? Claro. La piel, los pies sobre la piel, la sensación de la sal en los pies, ¿no? Los rizos brillantes, el azul, ¿no? Del mar, Sí. cosas que la niña encuentra por primera vez y que es insólito que él también encuentra por primera vez, ¿no? A mí me parece que este libro, Seba, lo que tiene de maravilloso es que nos vuelve, Jaime nos vuelve a la importancia del oral, de la transmisión oral, ¿no? Porque Claro, totalmente. a lo que es la voz. importancia, sí, Exacto, de mantener esas de mantener tradiciones esas orales, tradiciones claro. orales, ¿no? Sí. Porque él no lo conocía, el mar. Justamente estaba reparando en ese hecho de que los dos, a etapas de sus vidas completamente antagónicas, están viviendo el mismo hecho como primera vez. Impresionante. La primera vez que el señor conoce el mar y habla de una persona de bigotes blancos, de alguna manera, por más que el dibujo ya está bastante Sí. marcado, la edad, si vos no vieras los dibujos, igual te lo imaginás entrado en años. Sí. O sea que te imaginas una persona muy grande y una niña de 8 años, ambos con algo tan poderoso, tan fuerte como ver el mar por primera vez. Primera vez. Verlo a distintas edades, ¿no? Claro, y lo que representa en esa edad, lo representa desde las tradiciones, desde lo que el abuelo pescador le había contado a su hijo, o sea, el padre de Alma, De Alma. y cómo Alma también interpreta todo eso
y cómo había... Aún sin darse cuenta Sí. de que no lo conocía el Claro, padre. porque Alma transitó la historia convencida de que su padre De que era conocía al claro. mar. Yo lo que voy es a la voz interior, a la voz de ese abuelo, que cómo le contó al hijo, ¿no? El mar para que el hijo sea capaz de transmitírselo a la hija, son 3 generaciones, tan bien que la hija estaba convencida que su papá conocía el mar. Claro. Qué trabajo el del padre, el de sostener, Claro. me hizo acordar. Creo que ahora creo que conecto con el año pasado porque lo leímos este libro. ¿Lo leímos? Sí, Sí. lo leímos. Y conecto nuevamente con aquella película que era Viaje La al vida mar. es bella. La vida No, es bella. La vida es bella. La vida es bella. Porque a mí está bien, el viaje hacia el mar, Sí, claramente. sí, sí. La película uruguaya, el viaje hacia Sí. el mar, es eso. Sí. Es Sí, esto, ¿no? lo vinculamos En con otras La vida es personas, bella. en otras etapas, Sí. claro, como decíamos, como el abuelo, pero bueno, el viaje hacia el mar tiene mucho. Pero La vida es bella, tiene eso de sostener al niño aún, si bien La vida es bella lo pone en un contexto muy complejo, pero cómo le sostiene en una ingenuidad. Y acá también le mantiene la historia, se la mantiene durante toda su infancia. La niña está convencida de que el padre vivió todas esas historias y después se da cuenta que no. O sea, el padre tiene la capacidad de sostenerle la credibilidad, de Sí. suspenderle Sí. la credibilidad, Sí. suspenderle la incredibilidad. Sí. Ajá. Mantener la credibilidad. Claro. ¿No? Lograr. Pero a raíz de historias, Sí. a raíz de la tradición oral, Oral. a raíz de imaginarte Sí. cosas y contarlas desde... Y que no es menuda cosa desde que el sea un amor. papá solo, ¿no? Que era el papá Y es otro solo detalle explicado. que le da al cuento que no lo menciona, o sea, que Sí, lo menciona, lo menciona, pero deja pero el lo pasar deja como pasar. algo natural. Claro, digamos. es un papá solo con su hija. Está bien, porque no es esa el página centro, del esto es abrazo, natural ¿no? en su vida. Esa Ajá. página cuando ella le agradece al padre es algo Bellísimo. maravilloso, ¿no? Bueno, ¿y cuál va a ser el desafío para que A mí me ganen gustaría la para que recolección. le llegue el premio de amanuense a la puerta? Bueno, perfecto, porque eso no lo dijimos. Entonces, para quienes contesten los desafíos que vamos a ir planteando, vamos a estar regalando, mejor dicho, Sí, amanuense va a Amanuense estar va a estar regalando algunos libros que van a llegar a tu casa. Sí, A tu o sea casa. que cuando nosotros digamos, este es el ganador o esta es la Nos ganadora, volvemos a comunicar con nos ese volvemos a ganador, comunicar nos dan todos los todos datos. los datos y llega el premio a la puerta a la casa. tu casa, Por exactamente. por correo postal. Y cole, como correo postal. Sí, ¿Cuándo? sí. ¿No? Hace mucho que no llega correo Sí. postal. Bueno, entonces, a no ser que llegue con cosas de importación, ¿no? Pero si no, ya no se usa. Porque es verdad, ahora como que la onda es esa. Bueno, para mí lo interesante es esto que decimos de recopilar oralidad, Recuperar. cuentos, recuperar historias. ¿Qué pasa si en estos tiempos en que tengo que cuidarme, de que tengo que estar en casa, puedo disponer de un tiempo para conectarme con mi abuelo, con mi abuela, con mis familiares más grandes de la familia y recolectar historias de personas que quizás quizás no conocimos, sus abuelos? ¿Qué hacían los abuelos de mis abuelos? Sí. ¿De dónde venían? Yo sé que venían de España mis abuelos. Sí. Mis abuelos venían de España, por ejemplo. Y bárbaro, pero más allá de ello, ¿qué hacían? Sí. ¿De qué vivían allá? Cosas que Sí, nos mí- componen y que de repente, si no vamos a preguntarlas, se nos pierden en nuestra Se nos historia. va la vida. Y nos No la sabemos. componen como persona, porque eso compuso como persona a mi abuelo, que compuso a mis padres, que me compone a Sí, mí, que en fin. sí. Entonces, Y que van a componer tus hijos algún día. totalmente. Entonces está bueno, como me parece que puede ser Sí. interesante recopilar esas Viste, yo historias. tuve abuelos italianos y no Mirá, los conocí ¿viste? porque murieron muy jóvenes por la gripe. Mirá, ¿Viste? Un contexto parecido a este, pero de gripe. Y yo me he preocupado de preguntar qué hacía mi abuelo Carlos, mi abuela Catalina. ajá. Y siempre a quién he recurrido, bueno, cuando estaba mi padre, a mis tíos, Claro. a mi madre, que lo llegó a conocer, ¿no? Pero está bueno eso, de recuperar historias. Sí, Porque es recuperar nuestras propias raíces, ¿no? De dónde claro, venimos. mismo de nuestros abuelos, Bueno, ¿cuánto sabemos de ellos? sí. Que nos cuenten cómo fue, cómo se conocieron después con la abuela, seleccionaremos cómo, una. dónde. Uno, dos. Claro. Luego veremos ¿Cómo hacemos? cómo será la resolución del desafío. Pero por lo pronto, a mí me gustaría que me cuenten eso. Sí. Historias Sí. de los abuelos, de los bisabuelos,
Me encanta. De los padres cuando eran chicos. En fin, Sí, historias. Historias, Familiares. sí. Cada uno las escribe como puede, porque no Sí. nos vamos a estar fijando. No importa eso, no es eso el desafío. El contenido, ¿no? Claro, Lo que recupera la historia, en realidad, Claro. el contenido de la historia. Bueno, Y me acordaba de que en viejas generaciones, yo qué sé, el que era, por ejemplo, del pueblo, era quien tenía el comercio, normalmente los hijos seguían con el comercio. Entonces había como una cuestión tradición de la Sí, familia. sí. Bueno, aquellos eran comerciantes, Ciantes. aquellos otros trabajaban el cuero, Estos eran aquellos pescadores. otros pescadores, eran mineros, no sé, lo que Sí, sea, porque sí. todo depende de dónde vengan. ¿De qué se compone la tradición de tu familia? ¿Qué había? ¿Qué me había? encanta, Seba, estás No sé. iluminado hoy. Uf. Bueno. Nos vemos mañana. Salud, gracias. Chao. Abuela, contame un cuento ahora que estamos solos. Un cuento que sea largo, un cuento maravilloso.